Lección 1. ¿Tienes tu pasaporte? Hola Anna, ¿tienes tu pasaporte? Sí, tengo mi pasaporte. ¿Necesitamos otros artículos imprescindibles para viajar? Deberíamos conseguir algunas etiquetas de equipaje y bandas adhesivas para nuestras maletas. Es una buena idea. ¿Dónde podemos comprarlos? Los podemos encontrar en la tienda de viajes del centro. Vale, vayamos mañana a buscar las etiquetas y las bandas. Parece un plan. Estaremos bien preparados para nuestro viaje. Por supuesto, es importante tener todo preparado. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de tener todos los artículos necesarios. Definitivamente, no queremos olvidar nada importante. De acuerdo. Nos vemos mañana y podemos ir de compras juntos. Perfecto. Nos vemos mañana, John. Lección 2. Nuestro examen llegará pronto. Anna, nuestro examen llegará pronto. ¿Has terminado de estudiar? Casi, John. Solo necesito revisar mis notas una vez más para asegurarme de que lo he entendido todo. Es una buena estrategia, Anna. Revisar tus apuntes te ayudará a reforzar la información de tu memoria. Sí, es importante tener una sólida comprensión del material antes del examen. Estoy de acuerdo, Anna. Revisar tus apuntes una vez más te dará más confianza. Por supuesto, John. Quiero estar bien preparado y sentirme preparado para abordar cualquier pregunta que se me presente. Es un enfoque inteligente, Anna. Tomarse el tiempo para revisar valdrá la pena durante el examen. Eso espero, John. Me he esforzado mucho por estudiar y entender los conceptos. Estoy seguro de que tu arduo trabajo dará sus frutos, Anna. Concéntrate y cree en ti mismo. Gracias por el apoyo, John. Significa mucho para mí. Lo tienes, Anna. Confía en tus habilidades y en toda la preparación que has hecho. Lo haré, John. No dejaré que los nervios se apoderen de mí. Mantendré la calma y haré todo lo que pueda. Ese es el espíritu, Anna. Mantén una actitud positiva y afronta el examen con la mente clara. Lo haré, John. Gracias por su apoyo. Démoslo todo y superemos este examen juntos. Por supuesto, Anna. Por tu revisión final y por aprobar el examen. ¿Tienes esto? Lección 3. He estado aprendiendo sobre habilidades de comunicación efectiva. Anna, he estado aprendiendo sobre habilidades de comunicación efectivas. Es importante escuchar activamente, hacer preguntas perspicaces y mostrar un interés genuino por los demás. Estoy totalmente de acuerdo, John. La escucha activa nos permite entender realmente a la persona con la que estamos hablando y conectarnos con ella. Sí, Anna. Al prestar toda nuestra atención y estar presentes en la conversación, podemos construir relaciones más sólidas. Hacer preguntas perspicaces nos ayuda a profundizar en el tema y demuestra que estamos genuinamente interesados en lo que la otra persona tiene que decir. Exacto, Anna. Demuestra que valoramos su perspectiva y queremos aprender más. Y mostrar un interés genuino crea una atmósfera positiva y atractiva en las conversaciones. Hace que la otra persona se sienta valorada y la alienta a abrirse y compartir sus pensamientos y experiencias. Por supuesto, John. Cuando escuchamos activamente,
Hacemos preguntas perspicaces y mostramos un interés genuino, fomentamos conexiones significativas con los demás. Es una habilidad que vale la pena practicar, Anna. La comunicación eficaz puede mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. No podría estar más de acuerdo, John. Sigamos desarrollando estas habilidades y creando conexiones significativas en nuestras interacciones. Parece un plan, Anna. Estamos aquí para escuchar activamente, hacer preguntas perspicaces y mostrar un interés genuino por los demás. Lección 4. Campañas de marketing para el próximo lanzamiento de nuestro producto. Anna, hemos estado haciendo una lluvia de ideas sobre campañas de marketing para el próximo lanzamiento de nuestro producto. Estoy de acuerdo en que podemos enviar boletines con contenido valioso. Definitivamente, John. Los boletines informativos son una excelente manera de atraer a nuestra audiencia y mantenerla actualizada. Nos permiten compartir información relevante, promociones y actualizaciones de productos directamente en su bandeja de entrada. Así es, John. Los boletines informativos proporcionan un toque personal y nos ayudan a construir una relación con nuestros clientes. Además, podemos incluir ofertas y descuentos exclusivos para recompensar a nuestros fieles suscriptores. Por supuesto, John. Ofrecer ofertas especiales a través de boletines informativos puede incentivar a los clientes a realizar una compra. Es una forma eficaz de impulsar las ventas y generar entusiasmo por nuestro nuevo producto. Y también podemos utilizar los boletines informativos para compartir artículos informativos o consejos relacionados con nuestro nicho de productos. Es una idea fantástica, Anna. Proporcionar contenido valioso mantendrá a nuestros suscriptores interesados y generará confianza en nuestra marca. Creo que mediante la entrega constante de boletines de calidad, podemos establecernos como expertos de la industria. Precisamente, Anna. Se trata de posicionarnos como una fuente confiable de información y generar credibilidad. Estoy entusiasmado con esta estrategia de marketing, John. Es beneficiosa tanto para nuestros clientes como para nuestra empresa. Siento lo mismo, Anna. Empecemos a crear boletines atractivos que cautiven a nuestra audiencia. Estoy de acuerdo, John. Brindemos por las campañas de marketing exitosas y los boletines informativos impactantes que impulsan el crecimiento de nuestro negocio. Lección 5. Acabo de enterarme de un hermoso parque cercano. Anna, acabo de enterarme de un hermoso parque cercano. Es el lugar perfecto para una excursión de fin de semana. Suena estupendo, John. Me encantaría visitarlo. ¿Cuál es la mejor forma de llegar allí? ¿Se recomienda conducir? Sí, Anna. Conducir sería la forma más cómoda de llegar al parque. Está ubicado un poco fuera de la ciudad. Ya veo, ¿está el parque lejos de donde vivimos? No está muy lejos, Anna. Tardaremos unos 30 minutos en coche en llegar allí. Eso es razonable. Conducir nos daría más flexibilidad en términos de horarios y transporte de los suministros necesarios. Exacto, Anna. Podemos preparar un picnic o llevar otros artículos esenciales para el exterior sin preocuparnos por llevarlos. Largas distancias. Parece un plan, John. Asegurémonos de comprobar la ruta y las opciones de aparcamiento de antemano. Buena idea, Anna. Siempre es aconsejable estar preparado y tener un viaje tranquilo sin sorpresas de última hora. Estoy de acuerdo, John. Buscaré las direcciones y los detalles del estacionamiento para que podamos tener una experiencia sin problemas. Genial.
Será agradable disfrutar del recorrido panorámico y tener la libertad de explorar el parque a nuestro propio ritmo. Tengo muchas ganas de que llegue, John. Un día en el parque parece la forma perfecta de relajarse y disfrutar de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo, Anna. Marquemos nuestros calendarios y hagamos que suceda. Que pases un fantástico día en el parque. Lección 6. Nuestro negocio ha crecido de manera constante. Anna, nuestro negocio ha crecido de manera constante y creo que es hora de considerar la posibilidad de expandirnos a nuevos mercados. Estoy de acuerdo, John. Es una gran oportunidad para nosotros de llegar a más clientes y aumentar nuestras ventas. Definitivamente, Anna. Ahora, la pregunta es, ¿a qué regiones debemos dirigirnos para nuestra expansión? Debemos analizar las tendencias del mercado y la demanda de los consumidores para identificar las posibles regiones con oportunidades de crecimiento. Es un enfoque inteligente, Anna. Debemos tener en cuenta factores como la población, la estabilidad económica y el ajuste cultural. Por supuesto, John. Es importante entender las necesidades y preferencias del mercado objetivo en cada región. También debemos investigar a la competencia y evaluar si hay un vacío en el mercado que podamos cubrir. Estoy de acuerdo, John. Identificar mercados o áreas sin explotar en las que podemos diferenciarnos nos daría una ventaja competitiva. También debemos evaluar los aspectos logísticos, como los canales de distribución y la infraestructura, para garantizar un funcionamiento fluido. Buen punto, John. Tenemos que asegurarnos de que contamos con los recursos y las capacidades necesarios para entrar en esos mercados y atenderlos de manera eficaz. Una vez que hayamos reunido toda la información, podemos priorizar las regiones que ofrecen el mayor potencial para nuestro negocio. Parece un plan sólido, John. Deberíamos adoptar un enfoque basado en datos para tomar decisiones informadas. Por supuesto, Anna. Reunamos los datos necesarios y realicemos un análisis exhaustivo antes de finalizar nuestra estrategia de expansión. Estoy entusiasmado con las posibilidades, John. La expansión a nuevos mercados abrirá nuevas oportunidades de crecimiento y éxito. Siento lo mismo, Anna. Por una expansión exitosa a nuevos mercados y por alcanzar nuevas cotas con nuestro negocio. Lección 7. He oído hablar de un nuevo café que acaba de abrir en el centro. Anna, he oído hablar de un nuevo café que acaba de abrir en el centro. La gente dice que es acogedor y tiene un café estupendo. Eso suena exactamente lo que necesito. Me vendría bien una relajante experiencia de café con una buena taza de café. También se supone que tiene un ambiente agradable, Anna. Perfecto para relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. Suena estupendo, John. ¿Es fácil llegar en transporte público? Sí, Anna. La cafetería está ubicada cerca de una parada de autobús, por lo que debería ser conveniente llegar allí. Es estupendo oír eso. Prefiero usar el transporte público siempre que sea posible, ya que suele ser más práctico y ecológico. Estoy de acuerdo, Anna. El transporte público puede ser una opción cómoda y rentable, especialmente en las zonas urbanas más concurridas. Además, no tenemos que preocuparnos por encontrar aparcamiento o por lidiar con el tráfico. Exacto, Anna. Podemos simplemente subirnos a un autobús y disfrutar del viaje sin problemas. Es un alivio. Significa que podemos relajarnos por completo y concentrarnos en disfrutar de nuestro tiempo en la cafetería. Por supuesto, Anna. No hay necesidad de preocuparse por la logística del transporte. Simplemente podemos disfrutar de la experiencia del café.
Tengo muchas ganas de que llegue, John. Una cafetería acogedora, un excelente café y un fácil acceso al trabajo. ¿Qué más podemos pedir? Parece el plan perfecto, Anna. Fijemos una cita para visitar el café y pasar un buen rato allí. Estoy de acuerdo, John. Marquémoslo en nuestros calendarios y hagamos que suceda. Parece un plan, Anna. Estamos aquí para explorar el nuevo café y saborear el ambiente acogedor y el delicioso café. Lección 8. Acabo de descubrir una nueva herramienta de comunicación. Anna, acabo de descubrir una nueva herramienta de comunicación que creo que sería perfecta para nuestro equipo. Es maravilloso, John. La comunicación eficaz es crucial para nuestra productividad. Cuénteme más al respecto. Es una plataforma de colaboración que nos permite compartir archivos, comunicarnos en tiempo real e incluso programar reuniones. Suena genial, John. Tener todas esas funciones en una sola plataforma definitivamente ayudará a mejorar nuestra comunicación y colaboración. Por supuesto, Anna. Podremos agilizar nuestro flujo de trabajo y mantener a todos informados. Puedo ver cómo eso mejoraría la eficiencia y reduciría las posibilidades de problemas de comunicación. Exacto, Anna. Podemos tener canales dedicados a diferentes proyectos y compartir fácilmente actualizaciones e ideas. Será mucho más fácil coordinarse con los miembros del equipo y mantenerse organizado con toda la información en un solo lugar. Esa es la idea, Anna. Podremos mantener conversaciones productivas y tomar decisiones informadas con mayor rapidez. Tengo ganas de probarlo, John. Parece una herramienta que realmente puede marcar una diferencia en nuestro trabajo. Siento lo mismo, Anna. Presentémoslo al equipo y veamos cómo mejora nuestra comunicación y colaboración. Estoy de acuerdo, John. Creo que será una valiosa adición a nuestro conjunto de herramientas. Por un mejor trabajo en equipo y eficiencia. Por supuesto, Anna. Por una mejor comunicación y colaboración que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Lección 9. ¿Has viajado alguna vez a algún sitio histórico fascinante? Anna, ¿has viajado alguna vez a algún sitio histórico fascinante? Sí, John. Visité unas ruinas cautivadoras de Grecia durante mi último viaje. La historia que hay allí es increíble. Suena increíble, Anna. Grecia es conocida por su rica historia y sus antiguas civilizaciones. ¿Qué ruinas viste? Tuve la oportunidad de explorar la Acrópolis de Atenas y la antigua ciudad de Delfos. Ambas fueron sobrecogedoras. Vaya, Anna. La Acrópolis y Delfos son sitios famosos con una importancia histórica y cultural significativa. Por supuesto, John. Estar entre las ruinas antiguas e imaginar la vida de personas de hace siglos fue una experiencia surrealista. Me lo imagino, Anna. Debe haber sido fascinante ver los restos de civilizaciones tan antiguas. Realmente lo fue, John. Aprendí mucho sobre la mitología griega, la arquitectura y los logros de esas sociedades antiguas. Viajar a sitios históricos nos da una comprensión más profunda de nuestro patrimonio humano compartido. No podría estar más de acuerdo, John. Es una oportunidad para conectar con el pasado y apreciar los logros de nuestros antepasados. ¿Has visitado algún otro sitio histórico aparte de Grecia, Anna? Sí, también tuve la oportunidad de explorar el Coliseo de Roma y la antigua ciudad de Petra en Jordania.
Fueron igual de impresionantes. Es increíble, Anna. Sus viajes lo han llevado a algunos de los sitios históricos más notables del mundo. Me siento afortunado de haber tenido esas experiencias, John. Han ampliado mis conocimientos y me han dejado asombrado por la historia de la humanidad. Puedo entender por qué, Anna. Viajar a esos lugares no solo es educativo sino también una fuente de inspiración. Por supuesto, John. Alimenta mi curiosidad y despierta el deseo de explorar más tesoros históricos del mundo. Bueno, espero que ambos tengamos la oportunidad de visitar más sitios históricos y continuar nuestra exploración de las maravillas del mundo. Comparto ese sentimiento, John. Brindemos por futuros viajes y por descubrir más sitios históricos fascinantes. De hecho, Anna. Estamos aquí para ampliar nuestros horizontes y abrazar las maravillas de la historia de nuestro mundo. Lección 10. ¿Tuviste la oportunidad de explorar alguna atracción famosa? Anna, cuando visitaste Londres, ¿tuviste la oportunidad de explorar alguna atracción famosa? Sí, John. Me lo pasé de maravilla explorando los lugares emblemáticos y las atracciones de la ciudad. Genial, Anna. ¿Qué atracciones te han llamado más la atención? Un lugar que sin duda recomendaría visitar es la Torre de Londres. Está llena de historia y tiene mucho que ver. He oído hablar de la Torre de Londres. Es conocida por su importancia histórica y por las joyas de la corona que se encuentran allí, ¿verdad? Por supuesto, John. Puede realizar una visita guiada y aprender sobre el papel de la torre a lo largo de la historia, incluido su uso como palacio real y prisión. Suena fascinante, Anna. Me aseguraré de añadir la Torre de Londres a mi lista de lugares de visita obligada cuando esté en Londres. Definitivamente vale la pena, John. Incluso puedes ver los famosos cuervos que se cree que protegen la torre. Es una vista única. Me aseguraré de estar pendiente de esos cuervos, Anna. Parece una experiencia cautivadora. Otra atracción que no debes perderte es el Museo Británico. Alberga una amplia colección de arte y artefactos de todo el mundo. Eso suena intrigante, Anna. Siempre me ha interesado aprender sobre las diferentes culturas y sus artefactos históricos. Te encantará, John. El Museo Británico ofrece una visión de las civilizaciones desde la antigüedad hasta nuestros días. No cabe duda de que voy a hacer tiempo para visitar el Museo Británico y sumergirme en su rica colección. Gracias por la recomendación, Anna. De nada, John. Estoy seguro de que pasarás un buen rato explorando estas atracciones de Londres. Hay mucho que ver y descubrir. Lo espero con ansias, Anna. Londres tiene tantos lugares emblemáticos y atracciones que no puedo esperar a conocerlos de primera mano. Estoy emocionada por ti, John. Disfrute de su estancia en Londres y aproveche al máximo su visita a estas increíbles atracciones. Gracias, Anna. Me aseguraré de empaparme de la historia y la cultura mientras exploro la Torre de Londres y el Museo Británico. Lección 11. ¿Has estado explorando diferentes opciones últimamente? Anna, ¿has estado explorando diferentes opciones últimamente? Sí, John. He estado buscando varias oportunidades y considerando diferentes caminos. Suena interesante, Anna. ¿Cuáles son algunas de las opciones que has estado considerando?
Bueno, una opción es continuar mi educación y obtener una maestría en mi campo de interés. Es una gran elección, Anna. La educación continua puede abrirte nuevas puertas y ampliar tus conocimientos y habilidades. Yo también lo creo, John. Otra opción que he estado contemplando es iniciar mi propio negocio. Es emocionante, Anna. Ser emprendedor puede proporcionarte independencia y la oportunidad de perseguir tus pasiones. Exacto, John. Es algo que siempre me ha llamado la atención, y ahora me parece que es el momento adecuado para explorar esa vía. ¿Has considerado alguna idea de negocios específica, Anna? Sí, he estado haciendo una lluvia de ideas relacionadas con la vida sostenible y los productos ecológicos. Fantástico, Anna. Es importante tener en cuenta el impacto que tenemos en el medio ambiente y encontrar formas de marcar una diferencia positiva. No podría estar más de acuerdo, John. Combinar mi pasión por la sostenibilidad con el espíritu empresarial parece un camino significativo a seguir. Estoy impresionada, Anna. Tiene algunas opciones interesantes que considerar, tanto en términos de educación como de iniciar su propio negocio. Gracias, John. Es un momento emocionante lleno de posibilidades, y estoy ansioso por ver a dónde me llevan estas opciones. No me cabe duda de que sea cual sea el camino que elijas, sobresalirás y encontrarás satisfacción, Anna. Mucha suerte con tu proceso de toma de decisiones. Agradezco tu apoyo, John. Significa mucho. Consideraré cuidadosamente mis opciones y seguiré mi corazón para tomar la decisión correcta. Es el mejor enfoque, Anna. Confía en tus instintos y sigue el camino que se ajuste a tus valores y aspiraciones. Lección 12. ¿Planeas ver alguna película pronto? Anna, ¿planeas ver alguna película pronto? Sí, John. Tengo ganas de ver una noche de cine. Es que aún no he decidido qué ver. ¿Qué tal una comedia? La risa siempre es una buena opción para aligerar los ánimos. Me parece una gran idea, John. Me vendría bien una buena carcajada. ¿Alguna recomendación? ¿Has visto The Hangover? Es una comedia divertidísima que seguro que te hará reír. No, no lo he visto. Parece una película divertida. Definitivamente lo intentaré. Otra comedia que me viene a la mente es Bridesmaids. Es una comedia con un gran reparto y muchos momentos divertidos. He oído cosas buenas sobre Bridesmaids. Hace tiempo que está en mi lista de seguimiento. Quizás sea hora de verla por fin. Creo que lo disfrutarás, Anna. Tiene una mezcla de humor y momentos sinceros que la convierten en una comedia completa. Gracias por las recomendaciones, John. Me aseguraré de ver tanto The Hangover como Bridesmaids. De nada, Anna. Espero que tengas una fantástica noche de cine llena de risas y diversión. Lo espero con ansias, John. Las noches de cine son siempre una buena forma de relajarse y divertirse. Por supuesto, Anna. Disfrute de su noche de cine y que las comedias traigan muchas risas y alegría a su velada. Lección 13. ¿Lleva siempre consigo una copia de su receta? Anna, cuando viajas, ¿llevas siempre contigo una copia de tu receta? Sí, John. Es recomendable tener una copia de mi receta cuando viaje, especialmente para los medicamentos necesarios.
Es una buena práctica, Anna. Ayuda a garantizar que tiene la documentación necesaria en caso de que necesite reponer o reemplazar su medicamento. Exacto, John. Es importante estar preparado y tener la información disponible, especialmente cuando se viaja a otro lugar. También escuché que tener una copia de su receta médica puede ser útil en caso de cualquier emergencia médica, durante su viaje. Sí, es cierto, John. En caso de que necesite buscar asistencia médica en el extranjero, tener una copia de mi receta puede proporcionar información importante a los profesionales de la salud. Siempre es mejor prevenir que curar, Anna. Llevar consigo una copia de la receta puede ahorrarle tiempo y posibles complicaciones. No podría estar más de acuerdo, John. Es una simple precaución que puede marcar una gran diferencia, especialmente cuando se trata de controlar mi salud. Además de llevar una copia de su receta, ¿hay otros artículos esenciales de viaje que asegúrese de llevar consigo? Definitivamente, John. Siempre llevo un pequeño botiquín de primeros auxilios, todos los documentos médicos necesarios y una lista de contactos de emergencia. Son artículos imprescindibles, Anna. Estar preparado y tener a mano la información importante puede brindarle tranquilidad mientras viaja. Por supuesto, John. Se trata de ser proactivos y tomar medidas para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos. Bueno, parece que tienes los preparativos del viaje bien preparados, Anna. Espero que tengas muchos viajes agradables y sin preocupaciones en el futuro. Gracias, John. Agradezco tus amables palabras. Por viajar de forma segura y por cuidar nuestra salud donde quiera que vayamos. Gracias por eso, Anna. Que cada viaje esté lleno de experiencias maravillosas y de buena salud a lo largo del camino. Lección 14. Creo que la puerta de embarque de nuestra aerolínea está por aquí. Anna, creo que la puerta de embarque de nuestra aerolínea está por aquí. Sígueme. Vale, John. Te seguiré. Gracias por abrir el camino. No hay problema, Anna. Quiero asegurarme de no perdernos y llegar a tiempo a nuestro vuelo. Agradezco tu ayuda, John. Navegar por los aeropuertos a veces puede resultar confuso. Puede ser, pero con un poco de orientación, encontraremos nuestro camino. Esté atento a las señales. Lo haré, John. Me quedaré cerca y estaré atento a cualquier señal que indique nuestra aerolínea. Mira, Anna. Veo el letrero de nuestra aerolínea más adelante. Vamos por buen camino. Buen trabajo, John. Me alegro de que vayamos en la dirección correcta. Estoy de acuerdo, John. El tiempo es esencial cuando se trata de coger vuelos. Ya casi estamos, Anna. Un poco más lejos y estaremos en nuestra puerta. Estoy aliviado, John. Gracias por guiarnos por el aeropuerto. De nada, Anna. Me alegro de haber podido ayudar. Llegamos a nuestra puerta con tiempo de sobra. Gracias a tu orientación, John. No podría haberlo hecho sin ti. Ha sido un placer, Anna. Formamos un gran equipo. Ahora pongámonos manos a la obra y preparémonos para nuestro vuelo. Parece un plan, John. Pasemos a nuestra próxima aventura. Lección 15. ¿Con qué frecuencia cambias tu rutina de ejercicios? Anna, ¿con qué frecuencia cambias tu rutina de ejercicios?
Me gusta cambiar las cosas cada pocos meses para seguir desafiándome a mí mismo, John. Es un enfoque inteligente, Anna. Ayuda a prevenir el estancamiento y mantiene el cuerpo ocupado. Exacto, John. Me parece que probar nuevos ejercicios y rutinas me mantiene motivado y entusiasmado con mis entrenamientos. ¿De qué maneras te gustaría cambiar tu rutina, Anna? Disfruto incorporando diferentes tipos de ejercicios, como entrenamiento de fuerza, cardio y yoga, en mi rutina semanal. La variedad es clave, Anna. Combinar diferentes formas de ejercicio ayuda a trabajar en diferentes grupos musculares y hace que las cosas sigan siendo interesantes. No podría estar más de acuerdo, John. También ayuda a prevenir el aburrimiento y me mantiene motivado para seguir haciendo ejercicio. ¿Alguna vez has probado nuevas clases o actividades de acondicionamiento físico para cambiar las cosas? Sí, me encanta explorar nuevas clases o actividades de acondicionamiento físico, como clases de baile o deportes al aire libre, para añadir un poco de emoción a mi rutina. Fantástico, Anna. Probar nuevas clases o actividades no solo supone un desafío para tu cuerpo, sino que también añade un sentido de aventura a tu viaje de acondicionamiento físico. Definitivamente sí, John. Es como descubrir una forma completamente nueva de mantenerse activo y divertirse al mismo tiempo. Me inspira tu enfoque, Anna. Creo que es hora de cambiar mi propia rutina de ejercicios y probar algo nuevo. Me alegra oír eso, John. Estoy seguro de que disfrutarás del cambio y cosecharás los beneficios de desafiarte a ti mismo de diferentes maneras. Gracias por la motivación, Anna. Empezaré a investigar nuevos ejercicios y actividades para añadir un toque fresco a mis entrenamientos. De nada, John. Me alegro de haber podido inspirarte. Estamos aquí para aceptar los cambios y hacer que nuestros viajes de acondicionamiento físico sean emocionantes. Gracias por eso, Anna. Sigamos esforzándonos y explorando nuevas formas de mantenernos activos y saludables. Lección 16. Hemos discutido algunas estrategias geniales. Anna, hemos discutido algunas estrategias geniales. De acuerdo, trabajemos juntos para implementarlas y lograr nuestros objetivos. Por supuesto, John. La colaboración y el trabajo en equipo nos ayudarán a hacer realidad estas estrategias. Una estrategia de la que hablamos fue establecer objetivos específicos y mensurables. Podemos empezar por definir lo que queremos lograr. Es un buen punto de partida, John. Unos objetivos claros nos darán una dirección y algo por lo que esforzarnos. También mencionamos la importancia de crear un cronograma. Fijemos plazos para cada hito para mantenernos en el buen camino. Estoy de acuerdo, John. Tener un cronograma nos ayudará a mantenernos concentrados y responsables de nuestro progreso. Otra estrategia consiste en dividir nuestras metas en tareas más pequeñas y manejables. Hará que el proceso sea menos abrumador. Es un enfoque inteligente, John. Al dividir nuestras metas en pasos más pequeños, podemos abordarlas una a la vez y ganar impulso. La comunicación también es clave. Establezcamos controles periódicos para analizar nuestro progreso y hacer los ajustes necesarios. Excelente punto, John. Una comunicación regular garantizará que estemos en sintonía y podamos apoyarnos mutuamente a lo largo del camino. Por último, celebremos nuestros logros. Reconocer nuestro progreso nos mantendrá motivados y fomentará un mayor éxito. No podría estar más de acuerdo, John. Celebrar los hitos, por pequeños que sean, nos levantará la moral y nos mantendrá motivados.
Es genial saber que estamos alineados con estas estrategias, Anna. Pongamos en práctica nuestro plan y avancemos hacia nuestros objetivos. Por supuesto, John. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Apoyémonos y motivémonos unos a otros en cada paso del camino. Estoy emocionada de embarcarme en este viaje contigo, Anna. Estamos aquí para implementar estas estrategias y lograr el éxito que buscamos. Lección 17. Suelo elegir asientos en las secciones más silenciosas. Anna, cuando reservas vuelos, ¿prefieres asientos en la sección más tranquila si la paz y la tranquilidad son importantes para ti? Sí, John. Suelo elegir asientos en las secciones más silenciosas, especialmente para vuelos más largos. Es una buena idea, Anna. Tener un entorno tranquilo puede hacer que el viaje sea más cómodo y relajante. Por supuesto, John. Es más fácil descansar, leer o trabajar cuando hay menos ruido y menos distracciones. ¿Tienes algún consejo para seleccionar asientos en la sección más silenciosa? Un consejo es elegir asientos alejados de las áreas de mucho tráfico, como la cocina o los baños. Suelen ser más ruidosos. Es un consejo útil, Anna. Lo tendré en cuenta cuando reserve mi próximo vuelo. Otra opción es seleccionar los asientos situados en la parte delantera de la cabina. Allí suele ser más silencioso que en la parte trasera. Ya veo, por lo tanto, estar más cerca de la parte delantera puede ayudar a minimizar el ruido de los motores y otros pasajeros. Exacto, John. Puede marcar una diferencia en el nivel general de ruido y crear un entorno más tranquilo. Gracias por compartir estas ideas, Anna. Definitivamente tendré en cuenta estos factores a la hora de elegir mi asiento la próxima vez. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. La paz y la tranquilidad pueden hacer que la experiencia de viaje sea más agradable. No podría estar más de acuerdo, Anna. Tener un ambiente sereno puede contribuir a un viaje más placentero y relajante. Muy cierto, John. Estamos dispuestos a encontrar esos asientos tranquilos y a viajar tranquilamente a donde quiera que vayamos. Gracias por eso, Anna. Que nuestros futuros vuelos estén llenos de tranquilidad y calma. Lección 18. Creo que deberíamos llegar temprano al aeropuerto. Hola, Anna. Creo que deberíamos llegar temprano al aeropuerto para tener tiempo suficiente para los controles de seguridad. Es un buen punto, John. ¿A qué hora sugieres que salgamos? Creo que deberíamos salir al menos 2 horas antes del vuelo. Parece razonable. No queremos sentirnos apurados. Exactamente. Es mejor tener algo de tiempo extra por si acaso. De acuerdo. Me aseguraré de empacar todo con antelación. Es una idea inteligente. Estar preparados nos ahorrará algo de estrés. Definitivamente. Pondré una alarma para levantarme temprano el día de nuestro vuelo. Genial. Queremos empezar nuestro viaje de forma relajada. Absolutamente. Estaré listo a tiempo, no te preocupes. Perfecto. Asegurémonos de que tenemos un viaje sin problemas. Por supuesto, John. Espero con ansias nuestro viaje. Yo también, Anna. Va a ser una gran aventura. Lección 19. ¿Compraste todo lo que necesitábamos en el supermercado? Anna, ¿compraste todo lo que necesitábamos en el supermercado? Sí, John.
Compré frutas, verduras, leche y algunos otros productos de primera necesidad. Genial, Anna. Es importante mantener nuestra despensa repleta de alimentos sanos y nutritivos. Por supuesto, John. Consumir frutas y verduras frescas es fundamental para una dieta equilibrada. ¿Comiste una variedad de frutas? Sí, compré una mezcla de manzanas, plátanos y naranjas. Son excelentes para picar y añadir a batidos. Excelentes elecciones, Anna. Esas frutas están repletas de vitaminas y proporcionan un refrescante impulso de energía. También compré una selección de verduras como brócoli, zanahorias y espinacas. Serán perfectos para comidas y ensaladas. Bien hecho, Anna. Incluir una variedad de verduras asegura que obtengamos una variedad de nutrientes para nuestra salud en general. Y también me aseguré de comprar un cartón de leche fresca. Es un alimento básico para nuestro café y cereal matutinos. Bien pensado, Anna. La leche es un ingrediente versátil y una buena fuente de calcio para tener huesos fuertes. Junto con estos artículos, también compré otros artículos básicos de cocina, como pan y huevos. Excelentes adiciones, Anna. El pan y los huevos son versátiles y se pueden utilizar en muchas recetas. Me alegro de que estés contento con la comida, John. Ya estamos listos para la semana. Gracias por encargarte de las compras, Anna. Agradezco tu esfuerzo por mantener nuestra cocina bien surtida. De nada, John. Es un placer contribuir. Disfrutemos de las comidas frescas y nutritivas que podemos preparar con estos alimentos. Por supuesto, Anna. Por una alimentación sana y por las deliciosas comidas que tenemos por delante. Lección 20. ¿Recibiste la postal que te envié? Anna, ¿recibiste la postal que te envié? Sí, John. Lo recibí y me encantó. Gracias por la atenta sorpresa. De nada, Anna. Me alegro de que te haya gustado. Siempre es agradable recibir una pequeña sorpresa por correo. Definitivamente, John. Es mucho más personal y especial que un mensaje de texto o un correo electrónico. Estoy de acuerdo, Anna. Por eso me gusta enviar postales. Me devuelve una sensación de nostalgia y añade un toque personal. Lo entiendo perfectamente, John. Es una forma maravillosa de conectar con los demás y hacerles saber que piensas en ellos. A propósito, ¿enviaste alguna postal recientemente? Sí, lo hice. Envié postales a mi familia y amigos durante mis vacaciones. Tengo muchas ganas de sorprenderlos con un pedacito de mi viaje. Fantástico, Anna. Estoy seguro de que apreciarán el gesto y la posibilidad de echar un vistazo a tus experiencias de viaje. Eso espero, John. Es una forma pequeña de compartir mis aventuras y hacer que se sientan incluidos. Creo que es una idea encantadora, Anna. Son esos pequeños gestos los que pueden alegrar el día de alguien y hacer que se sienta especial. Por supuesto, John. Se trata de difundir un poco de alegría y fomentar las conexiones, incluso a distancia. Bien dicho, Anna. Sigan con la tradición de enviar postales. Es una forma hermosa de mantenerse conectado y hacer sonreír a las personas. Gracias, John. Definitivamente lo haré. Sigamos buscando formas de animarnos unos a otros y establecer conexiones significativas. No podría estar más de acuerdo, Anna. Por más sorpresas,
Gestos reflexivos y por fortalecer nuestras relaciones a través de simples actos de amabilidad. Lección 21. Hagamos una lista de lo que necesitamos comprar para la receta. Anna, hagamos una lista de lo que necesitamos comprar para la receta. Vale, John. Seguro que necesitaremos tomates, cebollas y ajo. Genial. Los añadiré a la lista. ¿Algo más que debamos incluir? También necesitaremos algunas hierbas frescas como albahaca y perejil. Buena idea, Anna. Las hierbas frescas añadirán mucho sabor al plato. Tampoco debemos olvidarnos del ingrediente principal. Necesitaremos pollo o tofu. Cierto, Anna. Pollo o tofu, según nuestras preferencias dietéticas. Y no podemos olvidarnos de las especias. Necesitaremos sal, pimienta y pimentón. Buena decisión, Anna. Las especias son esenciales para añadir profundidad y complejidad a los sabores. Por último, necesitaremos un poco de aceite de oliva y caldo de verduras. Perfecto. Aceite de oliva para cocinar y caldo de verduras para realzar la salsa. Creo que eso cubre todo lo que necesitamos, John. Nuestra lista está completa. Excelente, con esta lista, estaremos bien preparados para preparar una comida deliciosa. Por supuesto, John. Vamos al supermercado y reunamos todos los ingredientes. Lo espero con ansias, Anna. Cocinar juntos y disfrutar de una comida casera siempre es una gran experiencia. Lección 22. He oído que has estado de viaje últimamente. Hola, Anna. He oído que has estado de viaje últimamente. ¿Cómo estuvo tu viaje? Hola, John. Sí, acabo de volver de mi viaje. Fue increíble. Me alegra oír eso, Anna. ¿A dónde fuiste? Me fui a Italia. Visité Roma, Florencia y Venecia. Vaya, esas son ciudades increíbles. ¿Cuál era tu parte favorita? Es difícil elegir solo uno, pero me encantó explorar las antiguas ruinas de Roma. Suena fascinante, Anna. Roma es conocida por su rica historia y sus maravillas arquitectónicas. Sí, fue como retroceder en el tiempo. El Coliseo y el Foro Romano eran increíbles. Me lo imagino. ¿Probaste alguna deliciosa comida italiana mientras estuviste allí? Oh, definitivamente. La pasta y la pizza estaban increíbles. Y el helado era de otro mundo. Estoy muy celosa, Anna. La cocina italiana es famosa por sus sabores y tradiciones culinarias. Definitivamente estuvo a la altura de esa reputación, John. Cada comida era una delicia. Me alegra oír eso, Anna. Viajar y conocer diferentes culturas puede ser muy enriquecedor. Por supuesto, John. Amplía tu perspectiva y crea recuerdos duraderos. Me alegro por ti, Anna. Parece que has tenido un viaje increíble. Gracias, John. Fue realmente inolvidable. Me muero de ganas de planificar mi próxima aventura. Estoy emocionada por ti, Anna. Viajar abre un mundo de posibilidades y nuevas experiencias. Claro que sí, John. Por más aventuras, cercanas y lejanas. Gracias por eso, Anna. Que tus futuros viajes estén llenos de alegría,
Descubrimientos y recuerdos increíbles. Lección 23. Quería hablarte sobre nuestro próximo proyecto. Hola Anna, quería hablar contigo sobre nuestro próximo proyecto. ¿Juegas en equipo? Sí, John, trabajo en equipo. Creo en trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Me alegra oír eso, Anna. La colaboración es clave para lograr el éxito como equipo. Por supuesto, John. Cuando todos aportan sus puntos fuertes, podemos lograr más. Estoy de acuerdo, Anna. El trabajo en equipo nos permite unir nuestras habilidades e ideas para obtener mejores resultados. Hablando de habilidades, quería preguntarte si puedes adaptarte fácilmente a las nuevas tareas. Sí, Anna, me adapto. Estoy abierto a aprender cosas nuevas y a asumir diferentes responsabilidades. Eso es fantástico, John. Ser flexible y estar dispuesto a asumir nuevas tareas es valioso en un entorno de trabajo dinámico. Gracias, Anna. Creo que ser adaptables nos ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. Definitivamente sí, John. Aceptar nuevos desafíos puede generar nuevas oportunidades y desarrollo personal. Me alegro de que compartamos valores similares, Anna. Con nuestro trabajo en equipo y nuestra capacidad de adaptación, estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas. Por supuesto, John. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Estoy deseando trabajar contigo, Anna, y crear un resultado exitoso para nuestro proyecto. Del mismo modo, John. Aportemos nuestro trabajo en equipo y nuestra capacidad de adaptación para que sea una experiencia productiva y gratificante. Lección 24. He oído que estás planeando un gran evento. Hola Anna, he oído que estás planeando un gran evento. ¿Necesitas más ayuda? Hola John, es muy amable de tu parte ofrecerlo. Me vendría bien un poco de ayuda con la decoración. Estaré encantado de ayudarte, Anna. ¿Qué tipo de decoración buscas? Optaré por un tema rústico, así que cosas como la arpillera, los tarros de cristal y las guirnaldas de luces serían perfectas. Suena precioso, Anna. Puedo ayudar a reunir esos objetos y montarlos el día del evento. Gracias, John. Tu ayuda marcará una gran diferencia a la hora de crear el ambiente adecuado. Es un placer, Anna. Me gusta ser parte del proceso de planificación y hacer que los eventos sean memorables. Agradezco tu entusiasmo, John. Es genial tener a alguien a quien le gusten los detalles. Encantada de serte de ayuda, Anna. Avísame si hay algo más que pueda hacer para contribuir. Lo haré, John. Tu ayuda con la decoración ya es de gran ayuda. Gracias. De nada, Anna. Me entusiasma ser parte de la planificación y hacer que el evento sea un éxito. Lección 25. He oído que te preocupa decepcionar a tu jefe. Hola Anna, he oído que te preocupa decepcionar a tu jefe. ¿Qué pasa? Hola John, sí, estoy un poco nerviosa. Quiero hacer un buen trabajo, pero me temo que podría cometer errores. Lo entiendo, Anna. Es natural que te sientas así, especialmente cuando eres nuevo en un papel. Exacto, John. No quiero decepcionar a mi jefe ni cometer ningún error importante. Estoy seguro de que tu jefe lo entiende, Anna. Se necesita tiempo para adaptarse a una nueva posición y aprender los entresijos. Eso espero,
John. Solo quiero demostrar mi valía y demostrar que soy capaz. Creo en ti, Anna. Recuerda que tu jefe te contrató porque vio potencial en ti. Gracias por el apoyo, John. Significa mucho para mí. De nada, Anna. Da un paso a la vez y no seas demasiado duro contigo mismo. Haré todo lo que pueda, John. Agradezco su apoyo y comprensión. No hay problema, Anna. Todos pasamos por una curva de aprendizaje cuando empezamos algo nuevo. Lo entenderás en poco tiempo. Eso espero, John. Haré todo lo que pueda para aprender y crecer en mi puesto. Ese es el espíritu, Anna. Mantén una actitud positiva, sigue aprendiendo y recuerda que todo el mundo comete errores a lo largo del camino. Lo harás genial. Lección 26. El clima ha sido impredecible últimamente. Hola Anna, el clima ha sido impredecible últimamente. No olvides consultar el pronóstico también por la mañana. Gracias por recordármelo, John. Me aseguraré de comprobar el tiempo antes de salir. Siempre es bueno estar preparado, especialmente si tienes planes para actividades al aire libre. Por supuesto, John. No quiero quedar atrapado en la lluvia sin un paraguas. Es una decisión acertada, Anna. Revisar el pronóstico también te ayudará a vestirte apropiadamente. Definitivamente, John. Quiero asegurarme de que estoy vestida para el clima para estar cómoda. Es importante mantenerse abrigado durante los días más fríos y protegerse del sol en los días calurosos. Estoy totalmente de acuerdo, John. El clima puede tener un gran impacto en nuestras actividades diarias. Al comprobar el pronóstico, tendrá una mejor idea de lo que puede esperar y podrá planificar en consecuencia. Es cierto, John. Siempre es mejor estar preparado que ser sorprendido con la guardia baja. Exacto, Anna. Es un paso simple que puede marcar una gran diferencia en tu día a día. Agradezco el recordatorio, John. Acostumbraré a comprobar el pronóstico todas las mañanas. Es una gran idea, Anna. Te ayudará a empezar el día con el pie derecho. Lección 27. Tengo algunas recomendaciones de lugares de visita obligada. Hola Anna, he oído que estás planeando un viaje a Praga. Tengo algunas recomendaciones de lugares de visita obligada. Hola John, eso es genial. Tengo muchas ganas de explorar Praga. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Definitivamente visite el Castillo de Praga. Es una impresionante obra maestra arquitectónica con impresionantes vistas. Suena increíble, John. Me aseguraré de añadir el Castillo de Praga a mi itinerario. También deberías cruzar el icónico Puente de Carlos. Es un símbolo de la ciudad y ofrece excelentes vistas del río Moldava. Es algo que debes hacer, John. Me muero de ganas de pasear por el Puente de Carlos y disfrutar del paisaje. Y no olvides visitar la Plaza de la Ciudad Vieja. Es el corazón de Praga, con sus edificios históricos y el famoso reloj astronómico. La Plaza de la Ciudad Vieja definitivamente está en mi lista, John. Tengo muchas ganas de ver el reloj astronómico en persona. Por último, recomiendo explorar las encantadoras calles de Mala Estrana. Es un barrio pintoresco con su arquitectura barroca y acogedores cafés. Mala Estrana suena deliciosa, John. Me aseguraré de pasear por sus calles y disfrutar del ambiente. Me alegro de que te hayan gustado las recomendaciones, Anna.
Praga es una ciudad hermosa con mucho que ofrecer. Gracias por compartirlo, Jon. Estoy deseando conocer todos estos maravillosos lugares de primera mano. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla en Praga, Anna. Disfrute de su viaje y cree recuerdos inolvidables. Lección 28. Necesitamos discutir cómo llegar a nuestro público objetivo de manera efectiva. Hola Anna, creo que necesitamos discutir cómo llegar a nuestro público objetivo de manera efectiva. ¿Alguna idea? Hola Jon, tienes razón. Es crucial identificar los canales más eficaces para conectar con nuestro público objetivo. Por supuesto, Anna. Queremos asegurarnos de que nuestro mensaje les llegue de la manera más impactante posible. Una idea podría ser utilizar las plataformas de redes sociales. Muchas personas están activas en plataformas como Facebook e Instagram. Es un buen punto, Anna. Las redes sociales pueden ayudarnos a interactuar con nuestra audiencia y a crear interacciones significativas. También debemos considerar el marketing por correo electrónico. El envío de correos electrónicos específicos puede ser un enfoque directo y personalizado. Estoy de acuerdo, Anna. Los correos electrónicos pueden proporcionar información valiosa y ayudarnos a construir una relación más sólida con nuestra audiencia. Otra opción podría ser organizar seminarios web o eventos en línea. Esto nos permite conectarnos con un público más amplio y ofrecer información valiosa. Los webinars son una gran idea, Anna. Nos dan la oportunidad de mostrar nuestra experiencia e interactuar con clientes potenciales. Además, no debemos pasar por alto los métodos tradicionales, como los anuncios impresos o el correo directo, según nuestro grupo demográfico objetivo. Es cierto, Anna. Los métodos tradicionales pueden seguir siendo eficaces para determinadas audiencias que prefieren los canales offline. En general, es importante tener una combinación de canales digitales y tradicionales para garantizar que lleguemos a nuestro público objetivo de manera efectiva. No podría estar más de acuerdo, Anna. Al diversificar nuestro enfoque, podemos maximizar nuestras posibilidades de conectar con nuestra audiencia y alcanzar nuestros objetivos. Lección 29. Hemos recopilado una gran cantidad de datos para nuestro proyecto. Hola Anna, hemos recopilado muchos datos para nuestro proyecto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Hola Jon, ahora que tenemos los datos, creo que es hora de analizar y resumir nuestros hallazgos. Es una gran idea, Anna. Necesitamos recopilar toda la información en un informe claro y conciso. Exacto, Jon. Un informe bien organizado nos ayudará a comunicar nuestros hallazgos de manera efectiva. Puedo ayudarte con eso, Anna. Tengo experiencia en recopilar y presentar datos de forma estructurada. Sería fantástico, Jon. Su experiencia definitivamente será valiosa para crear un informe completo. Deberíamos empezar por organizar los datos e identificar las tendencias y patrones clave. Estoy de acuerdo, Jon. Al identificar las principales conclusiones, podemos destacar la información más importante del informe. También debemos incluir representaciones visuales de los datos, como tablas y gráficos, para facilitar la comprensión de los demás. Las imágenes definitivamente mejorarán la legibilidad del informe, Jon. Es importante presentar los datos de una manera visualmente atractiva. Una vez que tengamos todas las secciones en su lugar, podemos revisar el informe para garantizar su claridad y precisión. Es un paso crucial, Jon. Queremos que el informe esté libre de errores y que transmita la información de forma eficaz. Tras la revisión final, podemos compartir el informe con el equipo o las partes interesadas para proporcionarles una visión general completa.
Me alegro de que estemos de acuerdo, John. Comencemos por recopilar los hallazgos y crear un informe impactante. Por supuesto, Anna. Con nuestros esfuerzos combinados, confío en que elaboraremos un informe bien estructurado e informativo. Lección 30. ¿Crees que podemos arreglárnoslas sin botas de montaña? Hola Anna, ¿crees que podemos arreglárnoslas sin botas de montaña para nuestro viaje? No estoy seguro. Depende de las actividades que tengamos planificadas. Creo que haremos algunas caminatas y caminatas ligeras. En ese caso, tal vez podamos arreglárnoslas con unas zapatillas resistentes. Eso es cierto. Deberían proporcionar suficiente apoyo para caminatas moderadas. Muy bien, me aseguraré de ponerme mis zapatillas para el viaje. Suena bien. Siempre es mejor estar preparado. Definitivamente. No queremos ninguna molestia mientras exploramos. De acuerdo. Un calzado cómodo es importante para una experiencia agradable. Comprobaré el itinerario para ver si necesitamos algún equipo específico. Buena idea. Asegurémonos de estar bien equipados para nuestras aventuras. Absolutamente. Estoy entusiasmado con nuestro viaje, John. Yo también, Anna. Va a ser un viaje memorable.